Uno de los tentáculos de la mundanalidad, hermanos, que en este tiempo han estado cobrando mucho poder de seducción y aprisionamiento en los que no tienen esperanza, son los cuentos de hadas o fábulas. Sí, hermanos, los cuentos de hadas o las fábulas ciertamente, últimamente, han estado cobrando gran poder de seducción y aprisionamiento de parte de las artimañas del diablo para extender la mundanalidad. Y no me malentiendan pensando que estoy señalando meramente aquellos cuentos de princesas y castillos de antaño, sino que mayormente me refiero a las fábulas de superhéroes, las fábulas de franquicias cinematográficas, las fábulas de algunas series y las fábulas de las historietas que atrapan la atención, el intelecto, el afecto y los bolsillos aún de los fans que se enganchan con todas esas fantasías. Porque sí, en efecto, esos son cuentos de hadas, puesto que, aunque el hada no esté presente, al final de todo es una fábula fantasiosa en todas sus características, y vamos a verlo con la ayuda del Señor. Así que en esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar estas fábulas y sus dañinos efectos bajo el tema cuentos de hadas. Cuentos de hadas. Y abordaremos este tema a través de los siguientes 3 encabezados. Primero vamos a definir lo que la Escritura llama fábulas. Después vamos a considerar el poder que éstas tienen para atraer y para aprisionar. Y después vamos a considerar su daño, el daño que traen estas cosas. Así que vayamos primeramente, hermanos, a nuestro primer punto, que es la definición de lo que sería en este caso una fábula en la Escritura. Ya en una ocasión, hermanos, vimos cómo la Escritura primeramente no nos prohíbe toda clase de historias humanas que no estén dentro de la Escritura. Así que a fin de que no nos vayamos a algún extremo y no actuemos con un escrúpulo innecesario respecto a estas cosas y desechemos entonces toda clase de historias de manera absoluta, nos es necesario entonces que podamos identificar cuáles son esos cuentos de hadas de los que estamos hablando y que causan ese debilitamiento y daño espiritual de los que estamos hablando, y cuáles son los componentes que son los que causan el daño, pues muchas veces y en algunos casos la fábula bien no puede por sí misma o no tendrá todo el potencial de causar algún daño, pero la forma en que nos aproximamos a ella puede causar el daño. Así que acompáñenme, por favor, a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7. Les voy a leer de la traducción que les hemos compartido ya. Dice la palabra del Señor. Pero rechaza las fábulas profanas y de viejas, pero entrénate a ti mismo para la piedad. Hasta ahí. Lo primero, hermanos, que nos es necesario contemplar es el término que se tradujo como fábulas. Este término es el término griego mitos. ¿Sí, hermanos? Mitos, literalmente.
de donde viene nuestra palabra castellana mito. Y, en efecto, se refiere efectivamente al mismo concepto. De manera que sí, en principio de cuentas, cuando el apóstol está haciendo referencia a estas fábulas, sí está hablando, está haciendo una cierta referencia a los mitos de la antigüedad que los griegos y los romanos daban por verdaderos. Pues el apóstol está escribiendo en este caso a Timoteo que se piensa que él está ahí en Éfeso cuando está recibiendo estas cartas, y Éfeso es una ciudad griega con toda la influencia griega y pues que está llena, ¿verdad?, de toda esta mitología. Allí hay templos a estos dioses de la mitología griega. De tal manera que cuando el apóstol está hablando de estas fábulas, rechaza las fábulas profanas. Sí, en principio de cuentas y en inicio de todo, ciertamente está señalando de manera directa a esos mitos griegos de la antigüedad, a lo que hoy llamamos la mitología griega. Sin embargo, hermanos, dado que en nuestro lenguaje existe una asociación particular del término mitos, casi de forma única a las creencias de los pueblos de la antigüedad, hemos encontrado que el término fábulas es un término más comprensivo para poder traducirlo de esa forma en el versículo. Es decir, ¿por qué no dejamos mitos y pusimos fábulas? Porque en nuestro castellano el término mitos, al menos en nuestro tiempo, es más asociado en la mente de las personas como de cosas de los pueblos de la antigüedad, de lo que creían los pueblos de la antigüedad, lo que pensaban los pueblos de la antigüedad, y pocas veces traemos ese término a situaciones de la antigüedad que son mitos, que son fábulas, pero que en el imaginario colectivo no cumplen las características de un mito, ¿me explico? De manera que entonces el término fábulas es un término más comprensivo que nos ayuda a entender lo que se está queriendo decir en el término original. Con todo ello, observen entonces que esos mitos de la antigua Grecia, a pesar de todo, hermanos, no difieren casi en nada de las historietas, de los cómics, de las películas, de las franquicias de superhéroes de la actualidad. Piénsenlo, deténganse a pensar un poco y se van a dar cuenta de que esas franquicias de superhéroes, esas historietas, esos cómics, esas películas y todo eso no difieren mucho de la mitología griega. De hecho, en un sentido mítico, los superhéroes de la actualidad son incluso más fantasiosos que los personajes de la mitología griega. Los superhéroes de la actualidad son incluso más fantasía que la fantasía de los personajes de la mitología griega. Porque Odiseo, Telémaco, Perseo o Hércules incluso, y muchos de esos personajes de la mitología griega no tenían los poderes, entre comillas, que ahora se les atribuyen a muchos superhéroes hoy en día. De manera que observen, hermanos, que en efecto la mitología griega, el concepto, la idea, lo que planteaba sigue existiendo hoy en nuestros días. Solo que ahora los superhéroes ya no se llaman Hércules, ya no se llaman Perseo, ya no se llama Odiseo, ya no se llama así o asá, ahora se llama, no se ponga el nombre del superhéroe que usted quiera, de los de la actualidad. Así que, sí, todas esas sagas de superhéroes y esas franquicias de mundos inexistentes están señaladas dentro del término fábulas. Y repito eso, hermanos, porque es parte de nuestra definición. Todas esas sagas de superhéroes, todas esas franquicias de mundos inexistentes están dentro del término fábula. Ahora bien,
Esto no significa que debemos rechazar entonces, en todo caso, toda clase de historia, suceso o anécdota que parezca fantástica. Y que entonces en adelante debemos dejar de ver toda clase de historia que no pueda ser comprobada, como se dice ahora, científicamente, entre comillas. De hecho, observen que en las películas de los superhéroes tienden a como querer justificar en un sentido pseudocientífico supuestamente sus poderes y cuánta cosa, ¿verdad? Pero bueno. Aunque ciertamente todos estos mundos y universos y cuanto rollo sacan, hermanos, son fantasías que entran dentro del término fábulas, no significa que entonces debemos abstenernos de mirar toda esa clase de cosas o historias, todas sin distinción, ¿me explico? No tenemos que irnos tampoco a un extremo de decir, entonces a partir de ahora no vamos a ver absolutamente ninguna cosa, porque eso puede ser una fábula y nos puede causar algún daño. Bueno, primero vamos a seguir definiendo lo que es una fábula y después la clase de daño y la manera en la que ocurre este daño. Así que no, hermanos, no se trata de rechazar todo per se. Porque primeramente el apóstol ya nos había dicho en otro lugar, por ejemplo, que todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay algo virtuoso, dice el apóstol, si hay algo elogiable, dice, en esto pensad, ¿se acuerdan? Filipenses 4:8. De manera que ya veíamos en otra ocasión que el apóstol no nos está diciendo que no debemos pensar ni exponernos de alguna manera a ninguna cosa que no sea la Biblia, no. Hay cosas, dice el apóstol, en las que podemos pensar que no están en la Biblia. ¿Cuáles son esas cosas? Todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación, todo lo virtuoso, lo que es elogiable. De hecho, hermanos, incluso la Escritura misma nos relata grandes actos de valor y virtud, pues este término que se tradujo como algo virtuoso, el término virtuoso proviene en su raíz de un término que significa hombría, se podría decir así, hombría en el sentido de un acto de valor. ¿Me explico? Un acto de virtud en ese sentido. De manera que entonces la Escritura misma nos relata esos grandes actos de valor y virtud, así como también nos enumera algunos de los personajes más virtuosos aún. Y fíjense, no siempre en un sentido espiritual solamente, también en un sentido terrenal. Vemos también incluso allí que se nos enumera a los 30 valientes del rey David, ¿se acuerdan? Y se nos dice, estos son los 30 valientes, el primero de todos, fulano de tal, y se nos empiezan a contar sus hazañas. Y se nos dice de uno de ellos que mató hasta 1000 personas y que llegó un punto en el que su espada se le quedó pegada en la mano. Y eso uno dice, ay, mira qué bonito cuento, no, eso fue una realidad, eso fue una verdad, pero noten cómo la Escritura también nos cuenta esa clase de cosas, pero ¿por qué esto no es un mito? ¿Por qué esto no es una fábula? Primero, porque fue real. Y segundo, porque fue un acto de virtud, una hazaña. Lo cual nos enseña pues la Escritura que no es que debemos deshacernos de toda historia y decir, no, entonces no debemos contar ninguna historia ni dejar que nuestros hijos vean ninguna clase de historia, de historias o cuentos, porque eso les va a hacer daño. No, hermanos, no todo es así. Por eso estamos primero queriendo definir lo que es o lo que aplicaría como una fábula. ¿Me estoy explicando? Con respecto a sus características, entonces, para poder distinguirlas, el apóstol nos aporta
algunas características y luego nos advierte de su efecto. Con respecto a las características, la primera de ellas sería su aspecto mítico o fantasioso, que asigna al hombre y a las cosas poderes que son imposibles de ostentar por el ser humano. Esto es, que es algo mítico y fantasioso, primero, que asigna al hombre y a las cosas poderes que son imposibles de ostentar por el ser humano. Y ahora, esto que se lo asigna como si fuera algo real, porque también vamos a encontrar en la Escritura sinécdoques o metáforas en donde vemos incluso a los profetas diciendo el espino le dijo al olivo esto y lo otro. ¿Se acuerdan? Eso no es real en sí mismo. ¿Me explico? Pero es una metáfora. Y es una metáfora que nos está enseñando algo. Ahora, pero distingan entonces que eso es una metáfora y no tanto una fábula, ¿me explico? Es una metáfora que está queriendo transmitirnos una idea. La segunda característica, nos dice el apóstol, es que son profanas. Vean ahí en el versículo 7, dice, rechaza las fábulas profanas. Y esta es una característica, hermanos, muy importante. De manera que todos aquellos mitos, todas aquellas fábulas, todos aquellos cuentos, todos aquellos cómics, todas aquellas películas, todas aquellas series, todas aquellas cosas que transgreden abierta e intencionalmente la palabra de Dios o que van en contra de la palabra de Dios deben ser rechazadas, dice el apóstol. Entonces, ¿cuál es la característica de la fábula que voy a rechazar? Pues dice el apóstol, no todas las vamos a rechazar, bueno, en el sentido de que, digamos, no lo puedo comprobar, no puedo saber si fue cierto o no. Hermanos, no nos vamos a poner escrupulosos para decir, es que como no lo puedo comprobar si fue cierto o no, entonces no lo voy a rechazar porque ya entra dentro de lo fantasioso. No, hermanos, no podemos irnos a ese escrúpulo. ¿Me explico? Ese sería un escrúpulo, porque en todo caso, la Escritura, repito, también nos expresa situaciones en que pues podría parecer hasta difíciles de creer. Ese hombre que mató 1,000 personas con su espada. Y está hablando en una batalla. ¿Se imaginan? Eso podría resultar difícil de creer para nuestra actualidad, y así, hermanos. Sin embargo, nosotros lo creemos no solo porque la Escritura está, porque está en la Escritura, más bien, lo creemos nosotros porque está en la Escritura, pero si no estuviera en la Escritura, les aseguro que ya lo estuviéramos cuestionando. ¿Me explico? Por ese sentido que es pseudocientífico que nos han transmitido en las escuelas. Pero aquellas fábulas que de manera abierta, intencionada, transgreden la palabra de Dios o van en su contra, deben ser rechazadas, hermanos, dice el apóstol. ¿Y qué es ser rechazadas? Bueno, más adelante vamos a ver qué es ser rechazadas. Pero veamos primeramente la profanidad. Esa profanidad de la que habla el apóstol, pues, incluye todo lo que rechaza a Dios abiertamente, todo lo que va en contra de Él y de lo que Él enseña. El término profanar en el original viene de una raíz que significa dar un paso hacia allá, como un paso fuera de lo que debiera ser, en el sentido de como pisar lo que ya no debo pisar. ¿Me explico? Como salirme de la raya, válgame la expresión.
La profanidad en este sentido entonces es todo lo que rechaza abiertamente o lo que va en contra del Señor o lo que la Escritura enseña con toda claridad. Ahora, vuelvo una vez más a otra nota de balance para decir que no debemos tampoco entonces caer a la escrupulosidad, característica de muchos, introducir entonces en el saco de la fábula toda producción por el solo hecho de tratar o hablar del más mínimo pecado, porque tampoco debemos irnos a ese extremo. Es decir, que alguien diga, bueno, si profanidad es todo aquello que va en contra del Señor, de lo que Él enseña en su palabra, entonces el Señor enseña que la mentira es un pecado. Ay, en esa película dijeron una mentira. Ay, entonces no hay que verla. ¿Me explico? Porque eso también sería irnos en un escrúpulo a un extremo. ¿Por qué? Porque no solo porque eso no es posible de este lado de la eternidad, sino también porque ni la Escritura misma hace eso. Ni la Escritura misma hace eso, hermanos. Sino que en la Escritura vamos a encontrar personas mintiendo. También, por ejemplo, en los libros históricos, en los libros narrativos, vamos a encontrar personas mintiendo. Vamos a encontrar incluso malvados cometiendo crímenes. Vamos a encontrar personas perversas cometiendo los crímenes a veces más perversos o vergonzosos. Pero noten la característica, en este caso, de la Escritura. Todo va encaminado hacia la justicia y hacia el bien. ¿Me explico? Esta nota de salvedad, pues, tiene el propósito entonces de que no nos vayamos al punto de decir que en todo lo que si sepamos que en una película, en una producción, dicen una mentira, entonces no vamos a verla porque la mentira está contra Dios y entonces así es. No, hermanos, porque muchas de esas cosas van a pasar, porque en todo caso prácticamente no podríamos hablar de nada, hermanos. No podríamos platicar incluso de cómo nos va en el trabajo o con los familiares, porque tendríamos que decir, pues es que me mintió o dijo esto y lo otro. Y si me explico, no cabría muchas veces lugar para las conversaciones si no mencionamos alguna clase de situaciones en contra de Dios que ocurrieron. ¿Me estoy explicando? De manera entonces que cuando estas cosas se están siendo dichas o se están narrando o están ocurriendo para llevarnos todo hacia la justicia o hacia el bien, hermanos, entonces esto es lo que hace la Escritura. Nos narra situaciones incluso malvadas para mostrarnos primero la pecaminosidad del hombre y también para mostrarnos cómo el Señor lleva o torna todas estas cosas al bien. ¿Me estoy explicando? Bueno. También el apóstol nos dice que rechacemos las fábulas. Observen. Entonces, también el apóstol nos dice que rechacemos las fábulas de viejas. ¿Se fijaron? Dice el versículo, rechaza las fábulas profanas y de viejas. Sí, hermanos, podrá sonar ofensivo para la hipocresía de la sociedad actual, pero así es como dice el término original. Sí, el término viejas aquí no se utiliza como se suele utilizar en el folclore de nuestro país, hermanos, sino que se refiere a una mujer de mucha edad. Porque ya ven que en nuestro país ese término vieja o viejas se usa en el folclore muchas veces simplemente para señalar a la esposa de alguien. ¿No lo usan así también los mundanos?
Sin embargo, hermanos, aquí en la Escritura, este término viejas no se utiliza en ese sentido, sino en el sentido de señalar a una mujer de mucha edad. Ahora, ¿pero por qué no ponerle ancianas y no viejas? Se oye muy feo. Bueno, porque primero así dice la Escritura. No se tradujo como ancianas, no solo para que no se confunda con el otro término honorable de ancianas del Nuevo Testamento, porque hay otro término en el Nuevo Testamento que se traduce como ancianas, aquellas que dice la Escritura que deben enseñar a las más jóvenes, ¿se acuerdan? No se tradujo así para que no se confundan esos dos términos, porque aquí hay una carga, hermanos, despectiva de hecho. En el original, el apóstol, de hecho, utiliza un término peyorativo para referirse a una mujer vieja, pero con inclinaciones supersticiosas e influenciativas. Sí existe ese término, pero espero me hayan comprendido. Sí, hermanos, en el término griego original es una palabra peyorativa. Niños, peyorativo significa como en mal sentido o con mala connotación, como siendo como un poco ofensivo, no sé si me explico. Y vemos el término original y sí, el apóstol está utilizando un término para estas ancianas, un término negativo de hecho, que describe entonces ya no solo a una mujer anciana, sino una mujer anciana de malas costumbres. ¿Me explico? Una mujer anciana de malas costumbres supersticiosas e influenciativas. Aunque algunos consideran que el apóstol decía esto porque eran las ancianas quienes se encargaban de propagar las fábulas de la mitología griega, la realidad, hermanos, es que las fuentes de donde nos han llegado tales mitos, considérenlo, son los varones. ¿Cómo sabemos que existió Aquiles, que existió supuestamente, ¿verdad?, en las mitologías? ¿Cómo sabemos de Aquiles? ¿Cómo sabemos de Héctor? ¿Cómo sabemos de Perseo, de Hércules, de Telémaco, de todos esos? Por relatos de hombres, no de las ancianas. Pero bueno, por lo que el apóstol entonces pensamos que estaba señalando efectivamente a la conducta de algunas mujeres de edad que tratan de transmitir sus escrúpulos y supersticiones a los demás, incluso sin que les pregunten. En otras palabras, es como si el apóstol estuviera diciendo a Timoteo: rechaza las fábulas profanas y de viejas idiáticas. Esa expresión como que nos es un poco más familiar, ¿no? ¡Qué idiático! Es más o menos como lo que el apóstol estaba tratando de transmitir. Esa vieja idiática. O sea, que tiene unas ideas y se aferra a ellas, y no solo se aferra a ellas para sí misma, sino quiere que todos las hagan. ¿Me explico? Ese es el sentido en este caso del término, que es una mujer vieja, anciana, supersticiosa, de malas costumbres y escrúpulos, y que quiere que todos sigan sus escrúpulos. Y los está transmitiendo, incluso sin que le pregunte. ¿Me explico? Y esto solo por poner un ejemplo, hermanos. Es como cuando, no sé si acá también se ha extendido esa superstición, pero por allá, hermanos, cuando una mujer está embarazada y resulta que hay un eclipse o va a haber un eclipse, allá están todas las viejas, como dice el texto,
espero que no se estén ofendiendo, diciéndoles a las jóvenes embarazadas, ponte algo rojo, no vaya a ser que le pase algo al bebé. ¿Han oído eso? Y ahí está, no, pero pues ¿cómo le va a pasar algo? No, ándale tú, póntela. Más vale, mejor no arriesgar. No dicen eso y muchas veces ese es su argumento. No te arriesgues, más vale. No, quién sabe. Por si sí o por si no, tú póntelo. ¿Me explico? Es esa clase de escrúpulos, de supersticiones, o más bien escrúpulos supersticiosos, que trata de imponérselo a los demás. De que no solo los tiene, sino que los transmite a los demás. Esas son esa clase de fábulas a la que el apóstol ahora se refiere, y noten entonces que ya no se trata de cuentos del todo. Muchos de ellos son basados en cuentos, porque luego dice, ay no, es que fulana también no quiso hacer caso como tú, y mira, le pasó así, así, pero en realidad esa fulana nunca existió. Si me explico, su mamá, su abuelita se lo platicó para afianzar su superstición y su escrúpulo, y que entonces siguiera haciéndolo. ¿Me explico? Y bueno, aquí entonces el apóstol está hablando de mujeres ya de edad que se meten en donde no les llaman para transmitir ideas más bien fantasiosas de su propia escrupulosidad e inventiva. Como las que inventaron el cuento del viejo del costal, o las viejillas que inventaron el cuento del coco que te va a comer, o las que inventaron el cuento de, no sé, tantos que hay, ¿verdad? Y hasta incluso el cuento de Santa Claus o de los Reyes Magos, porque no solo se trata de cuentos negativos, sino también positivos, entre comillas. Esas, dice el apóstol, también son fábulas, también son cuentos, pero que ahora se tratan como de imponer a los demás como costumbres. ¿Me explico? Así que el apóstol aquí entonces estaba mandando a Timoteo y a todos nosotros también rechazar todos esos mitos profanos y de viejas supersticiosas e idiáticas. No solo que que Timoteo los rechazara para hablar de ellos en su predicación, sino que también los rechazara de su razonamiento. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar por qué es necesario rechazarlos. Y la razón es por su poder. Porque tienen, hermanos, un poder de atracción. Aunque las fábulas no tienen el mismo efecto en cada persona, hermanos, eso es una realidad, y en cada edad o etapa de la vida, la realidad es que el tentáculo mundano de las fábulas se ha desarrollado tanto que ha creado una franquicia de fábulas para cada gusto y para cada concupiscencia. Porque ahora los adultos pueden decir, no, pues es que eso es para los niños, porque a los niños sí les gustan los cuentos de hadas. Y no, hermanos, a todos nos gustan los cuentos de hadas. A todos, grandes y pequeños. A todos nos gustan las fábulas, a los grandes y a los pequeños. Unos, una clase de fábulas, otros, otra clase de fábulas. Y para eso, hermanos, el mundo y el tentáculo mundano de las fábulas ha desarrollado todo un espectro de franquicia de fábulas para cada gusto y para cada concupiscencia. ¿A usted no le gustan las películas de superhéroes que se andan golpeando ahí a cada rato, y esto y lo otro? Y dice, no, a mí eso no me afecta, gracias al Señor. Está bien, puede que no, pero hay otras. ¿Qué tal aquella otra de
fábula de están ahí unos disque magos con varitas y haciéndole así, así, y usted hasta se compra su bufanda de esas cosas. ¿Me explico? Este tentáculo, hermanos, ha ido creando y seguirá creando mundos o universos fantasiosos para atraer la atención de las personas. Y según la concupiscencia de cada uno, va desarrollando esas cosas. Y de la manera que el niño es cautivado por cierto personaje de caricatura y quiere que le compren todo lo que ese personaje es o todo lo de ese personaje, así el joven y el adulto son atrapados por el poder cautivador de las fábulas al punto de vestirse y gastar todo su dinero coleccionando objetos de esa fábula. Y eso, obsérvenlo en el mundo, hermanos, es cada vez más fuerte y popular. Pero en esta ocasión, hermanos, no vamos a tratar con el fanatismo rampante de los que, al no tener ninguna esperanza en Cristo, se entregan a la veneración y colección de toda clase de cosas relacionadas con su fantasía. Sino que en esta ocasión, hermanos, vamos a tratar el aspecto más sutil de estas fábulas y la forma en la que muchas veces alcanzan a los que se acercan a la iglesia. ¿Me explico? Porque ciertamente, hermanos, esto allá en el mundo es tremendamente común. Y cada vez vemos gente adulta vestida de superhéroe yendo allá a sus convenciones. ¿No han visto eso? Adultos haciendo eso. Esto nos debe de decir que esas cosas tienen un poder, hermanos. Tienen un poder, y vamos a verlo enseguida, un poder tal que lleva a esas personas a deshacerse de la vergüenza, del sentido común, para ponerse y actuar de esa forma. Sin embargo, el principio que les lleva a ellos a hacer eso también puede llegar a afectar, hermanos, a los que vienen a la iglesia. Así que, pensando en nosotros como creyentes y en nuestros hijos, vamos a tratar, hermanos, con este efecto y ese poder que puede tener sutilmente atrayendo las mentes, los pensamientos nuestros y aún de nuestros hijos. Y cómo esto tiene la facultad de distraernos y con ello incluso también de debilitarnos cuando se le presta una atención indebida a estas cosas. Y sobre todo a aquellos que se supone que tenemos el propósito de entrenarnos en la piedad, como dice el apóstol. Acompáñenme entonces a leer 2 a Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. 2 a Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple plenamente tu ministerio. Hasta allí. Hermanos, aunque es una realidad que nuestro texto aquí está tratando con la apostasía de la verdad para irse a las falsas doctrinas llenas de cuentos, de chistes y de cuanta cosa,
El apóstol, junto con ello, ciertamente también nos está exponiendo la anatomía del desvío y el efecto de esas cosas. Sí, el texto, su propósito original, sí, es tratar, hermanos, con la apostasía de la verdad en el que incurren algunas personas al irse tras falsas doctrinas, al oír falsos predicadores en el internet y se van de la iglesia y así. Sin embargo, hermanos, aquí también hay otra aplicación en esto, tras los principios que el apóstol nos está esgrimiendo sobre las razones por las que son atraídos estos a esas cosas. ¿Me explico? Primeramente, observen la condición del hombre natural. Nos dice el apóstol, no soporta oír la sana doctrina, sino que tiene comezón de oír otra cosa. Y es por esto, hermanos, que en el caso de los que se desvían de la verdad, es la razón por la que están buscando en internet predicadores. Pero noten esto también, porque esto acontece y acontecerá con nuestros hijos y los que vienen a la iglesia y que aún no tienen esperanza en Cristo, que al estar oyendo la palabra firme, clara y sólida, se les hará pesado, se les hará difícil. Dirán, esto qué aburrido es esto. Pues dice el texto, no soportará la sana doctrina, sino que tendrá ganas de oír una cosa que le sea más agradable al oído. Y es por eso que buscan internet con qué entretenerse. Es la razón por la que ustedes prefieren utilizar su tiempo libre en cualquier otra cosa que no sea escuchar la palabra de Dios. Es la razón por la que nuestros jóvenes o nuestros hijos, cuando tienen su tiempo libre, prefieren usarlo en cualquier otra cosa que en exponerse a la palabra de Dios, porque nuestra tendencia natural es no soportar la sana doctrina. Y en esa evasión, entonces busca o comienza a buscar aquellas cosas que satisfagan sus oídos y su mente, dice el versículo 3 al final. Se acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ciertamente la acumulación de maestros conforme a sus propias concupiscencias, hermanos, es la búsqueda y elección de los predicadores favoritos del internet. Sin embargo, observen que el principio activo es el mismo. Es decir, no quiero oír las predicaciones de la palabra de Dios, son cansadas para mí, son aburridas y prefiero buscar algo que me satisfaga más el oído. Y por eso ahí tenemos a los jóvenes o incluso algunos que se consideran creyentes, entreteniéndose todo el tiempo y todo el día viendo videos, o creo que ahora también ya les llaman reels, o ¿sabes cómo le llaman? Y está todo el día entreteniéndose en eso. Esa comezón de oír es una metáfora del deseo de satisfacción de las concupiscencias que dominan la mente y las emociones. Porque el apóstol, cuando dice comezón de oír, es una metáfora, ¿cierto? No es literal. ¿Y qué es eso de comezón de oír? Es, hermanos, un deseo de satisfacer las concupiscencias que dominan mi mente y mis emociones. ¿Qué es lo que me gusta oír? ¿Qué es lo que me gusta ver? Y entonces eso es lo que voy a buscar en internet. Y observen cómo son esos deseos concupiscentes los que conducen a las fábulas, dice el versículo 4. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Apartarán la verdad del oído, es decir, dejarán de escuchar la predicación, dejarán de buscar al Señor para ponerse a escuchar, para usar su tiempo en las fábulas.
Ahora bien, observen que el efecto de estas concupiscencias es embriagar o entorpecer las emociones y la mente, pues dice el verso 5. Pero tú, dice el texto, sé sobrio en todo. Miren, hermanos, qué cosa tan sorprendente. ¿Qué significa sobrio? Lo opuesto de ebrio. Literalmente, no. Aún en el original es eso. Lo opuesto de ebrio. Lo que nos da una implicación. Que el que se apartó a las fábulas es porque se embriagó o fue llevado por el efecto embriagante de las fábulas. Y aquí entonces nos empieza a descubrir que en efecto esa clase de cosas que satisfacen la comezón del oído, esa clase de fábulas que satisfacen la comezón de la concupiscencia, tienen un efecto embriagante. Porque toda satisfacción tiene un efecto embriagante. La sobriedad que se le demanda al evangelista Timoteo y a todos nosotros es el opuesto al estado de embriaguez que produce entregarse a dar satisfacción a los sentidos mediante las fábulas. Porque ¿por qué buscan esas personas esas fábulas? ¿Por qué repasan y repasan y repasan las películas de esas fábulas? Porque hay una satisfacción en los sentidos. No solo hay una identificación o un deseo de querer estar allí, de querer vivir eso, de querer experimentar eso, sino tiene un efecto satisfactorio que trae un cierto como embriagamiento. Porque sí, existen ciertas fábulas, sagas, franquicias, historietas o series que, siendo acordes a alguna de nuestras muchas concupiscencias, producen un efecto embriagador en los sentidos cuando nos entregamos sin precaución a ellas. Y si nos entregamos sin precaución, hermanos, nosotros mismos nos vamos a ver distraídos en nuestra mente, en nuestros afectos, cuando menos acordamos. ¿O por qué creen ustedes que esos hombres y mujeres adultos de 20 y tantos, 30 y tantos, o a veces hasta pasados los 40 años, se visten de personajes de caricatura y andan por la calle vestidos, yendo a sus convenciones sin ninguna vergüenza? ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Creen que lo hacen en sus 5 sentidos? Y me refiero a los 5 sentidos mentales, emocionales. No, están embriagados. Sus emociones y sus pensamientos están embriagados con esas fábulas, al punto que pierden la cordura, el sentido común, la vergüenza, y van así, adultotes, vestidos de esa forma. ¿Me explico? Ya no les da vergüenza. ¿Y cómo es que esto puede suceder? La respuesta es que desde la caída del hombre en el pecado, las facultades inferiores de nuestra alma, hermanos, las emociones, ya no siguen ni obedecen a las facultades superiores, la mente, sino al revés. Desde la caída, hermanos, repito, las facultades inferiores, esto es, los afectos, ya no siguen y obedecen a las facultades superiores, que es la mente. Ahora es al revés. Las facultades superiores siguen a las inferiores. Lo menor es menor porque es más débil e influenciable. Piensen en los niños. El menor es menor porque es más débil y es influenciable. Y por ello debe sujetarse a lo mayor para quedar bajo protección y cuidado y no caer en el mal o en la destrucción.
porque lo mayor es mayor, porque es más robusto, porque es más resistente y es más difícil de engañar. Por eso lo menor debe estar subordinado y sujetado a lo mayor. ¿Me explico? Las emociones y los sentimientos deben estar subordinados a la facultad mayor, que es la mente, para que podamos entonces caminar rectamente. Estos treintones o cuarentones que se visten como niños en festival de primavera y van sin vergüenza ya a sus convenciones, ¿qué facultades están siguiendo? ¿Las mentales o las emocionales? Están embriagados con la sensación de lo que eso les produce. Les produjo cuando lo ven y cuando ahora se sienten parte de esa fantasía. Por eso se visten así, porque quieren formar parte de esa fantasía. Pero nuestra naturaleza de hombres caídos deja que el débil guíe, es decir, las emociones. Pero las emociones, hermanos, no son nada fiables, pues son las facultades débiles. Las emociones no son nada fiables porque son temporales y son fácilmente atrapadas, incluso por la fantasía y por la falsedad. Miren la debilidad de las emociones. La mente no se va a dejar arrastrar fácilmente por lo que es fantasioso, pero las emociones sí, y no preguntan. Las emociones no piden permiso para engancharse aún de las cosas falsas. Solas se enganchan y se prenden a eso. Por eso es una facultad débil que no debe gobernar, sino debe estar bajo autoridad de la que es más fuerte y robusta. En ese sentido dice el pastor puritano Thomas Chalmers, cito: el sentimiento no es más que una seguridad débil y fluctuante. La fantasía puede engañarlo. ¿Bien? Las sobrias realidades de la vida pueden disgustarlo. La decepción puede extinguirlo. La ingratitud puede amargarlo. El engaño con sus falsas representaciones puede atraerlo hacia el objeto equivocado. Y hago una pausa, esa es la razón por la que la gente ahí anda atrás del mono, allí, y hasta llorando. Las emociones pueden y de hecho son constantemente arrastradas aún hacia el objeto equivocado. En cualquier caso, dice el pastor puritano, el tiempo es el pequeño círculo en el que en general se explayan las emociones. Necesita la impresión de los objetos sensibles para sostenerse. No puede entrar con celo ni con vivacidad en las necesidades del alma abstracta e invisible. Termina la cita. Observen entonces la realidad. Incluso la fantasía misma, dice el pastor puritano, las fábulas pueden engañar fácilmente a las emociones y pueden moverlas a un sentimiento narcótico y enviciante. Sí, las emociones fácilmente pueden ser atrapadas y movidas a un sentimiento adormecedor y enviciante. Dice el pastor puritano, el engaño con sus falsas representaciones puede ser atraído al objeto equivocado. En este caso, a las fábulas. Esto quiere decir, amados hijos, que las fábulas de superhéroes o franquicias fantásticas hollywoodescas engañan ciertamente sus emociones, produciendo
una satisfacción y un efecto sedante en la mente y la razón para conceder veracidad a dichas fantasías y luego defenderlas y luego desear más de ellas. Sí, porque primero se enganchan sus emociones y luego las emociones llaman a la mente y luego la mente es arrastrada por las emociones y luego ahí anda defendiendo hasta al superhéroe o a la franquicia o cualquier cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que las emociones quedaron tan enganchadas en eso que empieza como a querer agarrarse de ellas. ¿Me explico? La mente entonces a torcerla, a acomodarla para que entonces la mente también sea engañada y autorice el entregarse completamente a esas cosas. ¿Me explico? Tú debes darte cuenta de que has sido embelesado por esas fábulas cuando luego que tienes que volver al mundo real, preferirías no volver. Y eso es una realidad, hermanos. Piénsenlo. Y eso es lo que ocurre a tantas personas que se quedan atrapadas en esas fantasías de manera que hay casos, y sobre todo se dice que en Japón está ocurriendo mucho eso, que las personas ya no quieren trabajar ni salir de sus casas, los jóvenes. Ya no quieren estudiar, ya no quieren salir al mundo real, quieren seguir viviendo en su fantasía. El mundo real les parece duro, les parece feo, les parece, no quiero, yo prefiero estar aquí en este mundo de fantasía donde todo es felicidad. Observen el poder que tienen esas fábulas para atrapar a las mentes, primero los sentimientos y luego las mentes. Si todo lo que ves, juegas y piensas es de mundos imaginarios o fantásticos que no existen, tú has sido atrapado por las fábulas. Porque si todo lo que ves, juegas y piensas es de mundos imaginarios o fantásticos que no existen, has sido atrapado por las fábulas. Estás embriagado por sus efectos. Sus fantasías han engañado y capturado tus emociones y luego tu mente. Y en el menor de los casos estás sedado a la realidad y adormecido a las cosas espirituales. En este caso, es lo peor y es la razón de que tratemos estas cosas. El efecto somnífero de estas fantasías se muestra, hermanos, en que, dado que la sola idea de esas fantasías no sonaría real y aceptable, entonces se tiene que endulzar con buenas historias, con buenas intenciones, con bellos escenarios, con personajes empáticos, con nobles propósitos, para que hagan aceptable la fantasía. Es como el chocolate. Les aseguro que a ustedes no les gusta el chocolate. ¿Sí? Se los aseguro, a ustedes no les gusta el chocolate. Y no estoy siendo sarcástico, les estoy diciendo la verdad. Lo que a ustedes les gusta es el dulce que se le agrega al chocolate. Porque nunca comeríamos chocolate si no estuviera lleno de azúcar. Demuéstrenme lo contrario, comiendo chocolate puro, sin azúcar. Y les aseguro que no lo harían. ¿Pero por qué se hizo tan popular eso? Porque se le retaca de azúcar.
y lo que nos gusta. Sí, es la combinación, pero es el azúcar. Y así pasa con las fantasías. Si la viéramos así, sola, sin nada, diríamos, ¿a quién se le ocurren esas barbaridades? ¿A quién se le ocurre engancharse con esas cosas? Ah, pero es que no viene sin azúcar. Viene con bonitos escenarios, viene con bonitos vestuarios, con una historia agradable, con esto, con lo otro. ¿Me explico? Pero no me malentiendan, una vez más, no todas las metáforas son fábulas, ni todas las fábulas son profanas, sino que el problema aquí es la actitud entregada a seguir esas franquicias fantasiosas, hallando en ellas toda complacencia y quedando embelesado por esos pensamientos y siendo distraídos entonces de la búsqueda de Dios y de la piedad por estar pensando en esas cosas, por estarnos alimentando de esas cosas. No significa entonces que nunca debemos de ver una película de cuentos de hadas. Obviamente que ya sabemos no sea profana, ¿verdad? Aquellas que son profanas, con personajes homosexuales, lésbicos, etcétera, pues de entrada obviamente no los vamos a ver. Pero aquellas que digamos no son profanas, como dice el texto, pero es importante que aquí nos demos cuenta que aquí el problema es la actitud de entregarnos esas cosas, al punto que luego nos dejan y nosotros les damos el lugar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, al punto que no podemos dejar de pensar en esas cosas. El engancharse con esas fábulas o personajes dándoles la preponderancia de nuestros afectos y nuestros pensamientos, hermanos, es una conducta que invariablemente irá en desmedro de la búsqueda de Dios y de la piedad personal. ¿Por qué? Porque el darle mis emociones y mi mente a estar pensando en esas cosas, invariablemente me va a quitar de darle mis pensamientos a la palabra del Señor y a la piedad. Y esto podrá sonar ocasional para algunos de nosotros tal vez, pero hermanos, los que no tienen esperanza se llegan a sentir tan atrapados en eso, que todo el tiempo están pensando en eso. Nuestros hijos pueden fácilmente caer en esas cosas. Y es la razón por la que los jovencitos pueden estar hasta las 3 de la mañana jugando sus juegos y en esas cosas, hasta las 4 de la mañana, a veces ni siquiera dormir, porque están embriagados. Sus afectos están tomados, están atrapados ya, y luego su mente en esas cosas. Y despiertan a pensar a qué horas voy a volver a ese vicio. Pero pasemos entonces a nuestro tercer y último encabezado para considerar más detenidamente su daño. El daño de estas cosas. Podemos señalar, hermanos, 3 clases de daño principales de entregarse a estas fábulas o cuentos de hadas. Y el primero, como hemos estado viendo, es que al atrapar las emociones y la mente, adormece. Volvamos a 1 Timoteo 4:7. Dice 1 Timoteo 4:7, pero rechaza las fábulas profanas y de viejas, pero entrénate a ti mismo para la piedad. Hasta ahí. Observen el contraste, hermanos, de entrenarse para la piedad y el dar lugar a las fábulas. Este rechaza está dicho en contraste
del prestar atención del versículo 1. ¿Se fijan ahí el versículo 1? Nos está hablando de un prestar atención. Pero este rechaza está dicho en contraste de prestar atención. De manera que el problema no es que usted vea la película del superhéroe tal, mientras no sea profana, pecaminosa, sino el problema es que le preste su atención de tal modo que quede atrapado en ella, que queden atrapados sus emociones y sus pensamientos en esas cosas. Y al quedar atrapado en ese mundo de fantasía, usted queda adormecido a la realidad. Piénselo por un momento. Al quedar atrapado en ese mundo de fantasía, invariablemente, necesariamente, quedará adormecido a la realidad. Es precisamente como esos nuevos lentes de realidad virtual. Usted se pone esos lentes y en ese momento usted está ahora atendiendo a aquella realidad y ya no está en esta. Usted le está dando sus emociones, sus pensamientos, su tiempo y todo a aquella realidad y no a esta. ¿Me están siguiendo? Miren qué cosa tan impresionante. Y eso necesariamente le coloca a ese que tiene los lentes puestos de realidad virtual, le coloca en un estado ausente de esta realidad en la que todos los demás estamos. ¿Me están siguiendo? Todos estamos aquí, menos el que trae los lentes. El que trae los lentes está en otro mundo. Y al estar en otro mundo, está ausente de este. Alguien puede llegar a golpearlo, puede llegar a robarle, puede llegar a hacer lo que sea y él ni en cuenta de qué está pasando en esta realidad. ¿Me explico? Y sucede algo similar cuando las fantasías o las fábulas enganchan las emociones y la mente. Es como que se ponen los lentes de realidad virtual y está en su rollo, está en su mundo, ausente de esta realidad. Acá pueden estar pasando otras cosas. Usted no entiende. Al estar ausente de esta realidad en la que estamos todos los demás, esta única realidad que Dios creó, consecuentemente estará ausente de los planes de Dios para esta realidad y estará ausente de toda vida espiritual. O, en el menor de los casos, adormecido a la vida de Dios y al propósito de Dios para esta única vida. Porque el que está todo el tiempo pensando en esas cosas, ¿cuándo pensará en el reino de Dios? El que de su tiempo libre le dedica 5, 7 horas a estar pensando en esas cosas, ¿en qué momento pensará en el reino de Dios? Está en otra realidad, ¿me están siguiendo? De manera que, en base a este efecto, encontramos que, aunque una serie, película o juego no sea una fábula profana en sí, si ha logrado capturar nuestros pensamientos y nos conduce a deleitarnos imaginando que estamos allí o que somos uno de esos personajes fantasiosos, ya nos ha atrapado y ha comenzado su trabajo de adormecernos a la vida que Dios ha creado y a las cosas de Dios también. ¿Me explico? Aunque no fuera profana, si nos atrapó, ya cumplió un efecto dañino, porque nos está distrayendo. Ya dejen de la realidad, de lo que está pasando en este país, etc. No, de la vida de Dios, de los propósitos de Dios, del reino de Dios, de su propia vida espiritual. Y esta operación es tan sutil que engaña a muchos y los distrae de la diligencia de la búsqueda de Dios y de la piedad.
Porque el que está pensando en esas cosas todo el tiempo no va a buscar a Dios, ni la piedad. Por eso decíamos que este es uno de los tentáculos del mundo que últimamente ha cobrado gran fuerza y eficacia. Porque si no puede distraer nuestros cuerpos, va a distraer nuestras mentes. ¿Me explico? Así que no debes dejar que esas fábulas fantasiosas tomen tus afectos y tu mente, porque una vez que lo hagan, el siguiente efecto es que te debilitarán. Debilitarán. Así que el segundo efecto dañino es de atender a estas fábulas es que debilitan. ¿Qué debilitan? Debilitan nuestra búsqueda de Dios. Debilitan nuestra piedad, dice el apóstol en el versículo 7. Miren cómo dice allí. Rechaza las fábulas profanas y de viejas, pero entrénate a ti mismo en la piedad. Miren el contraste. Rechaza eso, pero no solo lo rechaces. Usa entonces tu tiempo, tu mente, todo en entrenarte a ti mismo y capacitarte para la piedad. La versión 60 traduce este término entrenar como ejercitar. Sin embargo, el término original no describe el proceso, sino lo que se busca alcanzar. ¿Sí me explico? Así que estas fábulas pueden debilitar tu deseo de acercarte a Dios. Tu deseo de acercarte a Dios se debilitará. Tu interés por oír la palabra de Dios se debilitará cuando te has enganchado con esas fábulas. Tu piedad, si tienes alguna, se debilitará también. Y te sentirás sin ganas de ir a la iglesia. Y comenzarás a buscar más de esa fantasía. O incluso como ahora están haciendo los jóvenes, querer cómo entrar en esa fantasía. Por eso se visten así. Por eso se compran sus cosas de ese personaje, de ese mundo imaginario. Quieren entrar a esa fantasía. Eso como consecuencia desplaza el interés y el deseo del corazón de asistir a la iglesia, de buscar al Señor. Entonces te será cada vez más pesado el devocional familiar. Y querrás lo más pronto posible que se acabe para volver a tus fábulas. Y todo ese daño no hará más que aumentar si no pones un alto a eso. Volvamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, versículo 3 al 5. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple plenamente tu ministerio. Está ahí. Observen, hermanos, hacia dónde se apartan estos que se apartan de la verdad. Versículo 4. ¿Hacia dónde se apartan? Hacia las fábulas. ¿Se fijan? De manera que una exposición prolongada e irrestricta, entregada a esas cosas, tiene el potencial de apartar de Dios a aquellos que no son preservados por la gracia de Dios. Sí, hermanos, una exposición prolongada e irrestricta a esas cosas de aquellos que no tienen esperanza tiene el potencial de apartarlos de Dios si no son preservados por la gracia de Dios.
¿Se pueden ir personas de la iglesia por entregarse a la embriaguez del engaño de estas cosas? Sí, porque ya no les satisface la palabra de Dios. Se les hace duro, pesado, cansado, aburrido. Lo único que les complace es seguir introducidos en su fantasía. El texto nos dice que no soportarán la sana doctrina y preferirán prestar atención, prestar su tiempo, prestar su mente, prestar sus emociones a los deleites engañosos de esas fábulas, en este caso. Porque estas fábulas, hermanos, estas fábulas, al ser un tentáculo del mundo, estarán llenas de mensajes sutiles de ateísmo, estarán llenas de mensajes sutiles de mundanalidad, estarán llenas de mensajes sutiles de antropocentrismo y estarán llenas de mensajes sutiles de antirreligiosismo. Y tú todo el día y todos los días bebiendo y tragando eso, ¿qué creen ustedes que va a imperar? Mi inclinación a apartarme de Dios. Así que dice el apóstol que en vez de poner tu atento corazón a ellas, debes rechazarlas. Y rechazarlas es no prestarles atención de modo que enganchen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque, como vimos, adormecerán, debilitarán nuestro deseo de acercarnos y buscar a Dios. Y tienen el potencial de, si no ponemos un alto, atraparnos, aprisionarnos al punto de apartarse de Dios, apartarse de la verdad. El Señor conceda que seamos cuidadosos de nuestras emociones al exponernos incidental o accidentalmente a esas cosas y que podamos, hermanos, mantener nuestro deseo, propósito y diligencia de buscar al Señor y la piedad. Oremos al Señor.